Satoshi maníacos y locos de la criptoesfera, Japón acaba de encender una alerta sobre Bitcoin, mientras PayPal acelera los pagos cripto y Ethereum revela la grieta que podría frenar esta transformación global. Ayer mirábamos un mercado atrapado entre presión regulatoria y grandes movimientos corporativos. Hoy el tablero financiero ha cambiado de frente. Y sinceramente, criptonautas, cuando Japón, PayPal y la seguridad blockchain aparecen juntos, conviene dejar el café y mirar todo bien. Porque vamos a conectar tres movimientos: la amenaza del yen sobre la liquidez mundial, la expansión silenciosa de PayPal dentro de la infraestructura de pagos y el choque entre regulación y seguridad en Asia. La pregunta es directa: ¿están haciendo una nueva arquitectura del dinero mientras Bitcoin recibe otra advertencia macroeconómica sobre el mercado global? El primer dato pone nervioso al distrito financiero. El Banco de Japón se reúne el jueves y viernes, con una decisión monetaria esperada al cierre de la semana, mientras el yen vuelve a niveles no vistos desde 1986 frente al dólar. Esa combinación reactiva el recuerdo de 2024, cuando el cierre acelerado del carry trade sacudió los mercados financieros y golpeó también al entorno cripto. No significa que la historia deba repetirse, pero coloca una zona clave bajo vigilancia: el flujo de capital barato que sostiene posiciones globales de riesgo. Comenzamos con Japón, guerreros, porque no hablamos de una moneda débil. Durante años, capitales pidieron yenes para comprar acciones, bonos y activos de mayor rendimiento. Ese mecanismo, conocido como carry trade, funciona mientras el coste del dinero permanece bajo y el yen no se fortalece. El problema aparece cuando las autoridades monetarias cambian el guión. Si el Banco de Japón endurece su postura, o si el aparato estatal interviene para sostener la divisa, parte de ese dinero institucional puede verse obligado a desmontar posiciones. Y cuando los fondos de inversión necesitan liquidez, no suelen vender únicamente aquello que les cae mal. Venden lo que pueden vender rápido. Ahí entra Bitcoin. La red de Bitcoin no depende de un banco central, pero su precio respira dentro de los mercados financieros globales. Si aumenta la volatilidad y cae el apetito por riesgo, Bitcoin puede recibir presión aunque su infraestructura funcione con normalidad. Tampoco confundamos alerta con sentencia: el mercado conoce mejor este mecanismo que en 2024 y Japón llega con condiciones diferentes. La señal será observar el yen, los rendimientos japoneses y la reacción del sistema bursátil. Bitcoin no está amenazado por su código, sino por una posible fuga de liquidez internacional. Mientras los guardianes monetarios japoneses preparan su movimiento, PayPal construye desde la arquitectura del dinero. La compañía destacó en sus resultados trimestrales el crecimiento de las stablecoins y las herramientas de pago impulsadas por inteligencia artificial. Además, informó ingresos de $8.680 millones y reconoció un ajuste de 81 millones relacionado con criptoactivos. Pero el número no es lo más importante. Los Satoshi maníaco es donde aparece, dentro de los resultados de una gran plataforma de pagos del mundo. Las stablecoins ya no están encerradas en una esquina del universo blockchain. Están entrando en balances, productos, estrategias comerciales y sistemas capaces de mover valor entre empresas y frontera digitales. PayPal no necesita convertirse en un exchange para modificar el entorno cripto. Le basta con integrar stablecoins en su infraestructura de pagos, conectarlas con comerciantes y preparar operaciones ejecutadas por agentes de inteligencia artificial. Eso convierte a la cadena de bloques en una capa silenciosa, invisible para el usuario. Ahí está la reconfiguración silenciosa. La adopción real quizá no llegue con fuegos artificiales. Puede llegar mediante un botón, una transferencia automática o una compra procesada sin mencionar blockchain. Vamos, la revolución vestida de formulario de pago. Poco épico, pero mueve dinero. Ahora cruzamos las fronteras digitales y llegamos a la ASEAN.
Changpeng Zhao, cofundador de Binance, respaldó un pasaporte regional de licencias cripto para que una empresa autorizada en un país acceda a otros mercados mediante aprobaciones simplificadas, sin repetir todo el proceso regulatorio completo. La propuesta parece administrativa, pero toca los centros de poder. Cada estado protege sus normas, consumidores y sistema monetario. Sin embargo, un marco regional podría reducir costes, aumentar la competencia y acelerar la entrada de plataformas, stablecoins y servicios blockchain en una zona digital. Aquí aparece la batalla por el control. Los reguladores financieros quieren innovación, pero también mantener las llaves. Las empresas quieren acceso regional, aunque prefieren no enfrentarse a 10 puertas y 10 guardianes. Los usuarios quieren mejores servicios sin convertirse en expertos jurídicos al abrir una wallet. No significa que la ASEAN vaya a aprobar un pasaporte cripto. CZ defiende una dirección, no anuncia una ley, pero la idea revela hacia dónde mira la industria. Mercados conectados, custodia regulada e infraestructura capaz de competir regionalmente. El siguiente territorio blockchain podría definirse menos por una moneda y más por quien concede permiso para moverla. Pero cuidado, surfeadores de la blockchain, porque Ethereum y Solana muestran en estos momentos el precio de avanzar rápido. Según Blockade, el sector sufrió más de $1.000 millones en pérdidas durante 212 incidentes en el primer semestre de 2026. Ethereum acumuló alrededor de 332 millones y Solana cerca de 326 millones. En Ethereum pesaron los fallos de código. En Solana, más del 98% de las pérdidas estuvo relacionado con claves comprometidas e infraestructura de firma. No basta con tener una cadena de bloques rápida o una red descentralizada llena de aplicaciones. Si una clave principal cae, la bóveda digital puede abrirse como si alguien hubiera dejado la contraseña en la puerta. Elegante no es. El escenario positivo exige custodia regulada, auditorías, wallets frías y controles sobre puntos de decisión críticos. El negativo aparece si la adopción crece más deprisa que la seguridad cripto. Entonces, cada puente financiero amplía la superficie de ataque. Ethereum queda expuesto no porque esté acabado, sino porque concentra valor, actividad y objetivos atractivos. Ahora unamos las piezas. Rompe bloques del cifrado. Japón representa el viejo sistema monetario defendiendo su estabilidad. PayPal representa la infraestructura tradicional absorbiendo herramientas blockchain. CZ representa la presión para que los reguladores financieros permitan operar regionalmente. Ethereum y Solana representan el coste de abrir autopistas sin blindar cada acceso. Esto no es una colección de noticias separadas, es una disputa por la próxima arquitectura del dinero. Los bancos centrales controlan el precio de la liquidez, las plataformas controlan la experiencia del usuario. Los estados controlan las licencias, las redes blockchain intentan controlar la ejecución mediante código. ¿Quién tiene el poder? Hoy nadie lo posee por completo. Precisamente por eso la batalla se intensifica sin descanso. Bitcoin ocupa una posición extraña. No dirige PayPal, no concede licencias y no puede detener al Banco de Japón. Sin embargo, continúa siendo el activo que mide la confianza del mercado en una alternativa monetaria descentralizada. Cuando el flujo de capital se expande, suele beneficiarse. Cuando la banca internacional retira riesgo, siente el golpe. Ethereum juega otra partida. Quiere convertirse en infraestructura programable para pagos, finanzas y tokenización, pero cada ataque recuerda que la adopción institucional exige seguridad obsesiva. No sirve inaugurar una autopista financiera si cada pocos kilómetros desaparece una alcantarilla. Perdón por la imagen, amantes de la criptoesfera, pero se entiende claramente, vaya que sí. La reconfiguración avanza. El control, la liquidez y la seguridad decidirán quién sobrevive mañana. Volvamos al inicio. Japón pone a Bitcoin en alerta porque el yen puede obligar a reducir riesgo. PayPal acelera los pagos cripto porque integra stablecoins e inteligencia artificial en productos cotidianos.
Ethereum queda expuesto porque Blockade demuestra que la infraestructura soporta pérdidas enormes. El mensaje no es bajista ni alcista. Es estructural. Si Japón evita una sorpresa y el yen se estabiliza, el flujo de capital podría respirar. Si PayPal continúa integrando stablecoins, la cadena de bloques ganará utilidad sin exigir que cada usuario comprenda su funcionamiento. Si la ASEAN avanza hacia licencias conectadas, Asia podría acelerar la competencia regulada. Y si Ethereum y Solana refuerzan claves, auditorías y custodia, la seguridad dejará de ser el freno principal. La señal estará en 4 puntos: yen, liquidez global, infraestructura de pagos y respuesta de las redes ante los fallos. Satoshi Nakamoto diseñó Bitcoin para funcionar sin guardianes monetarios. Sin embargo, su precio todavía navega entre bancos centrales, fondos de inversión y decisiones humanas. Esa contradicción no debilita la idea. Nos recuerda que la transición hacia otro sistema no ocurre fuera del mundo actual. Ocurre dentro, mientras ambos modelos compiten por el control. Así que permaneced atentos, Satoshi maníacos, no persigáis cada vela como si escondiera un tesoro, y vigilad los puntos de decisión que mueven el mercado. Contadme qué os preocupa más, una sacudida de yen, los fallos en Ethereum y Solana, o que los centros de poder controlen la infraestructura cripto. Seguimos juntos, guerreros. Entre volatilidad, bancos centrales y cadenas de bloques, aquí nadie navega solo. Mañana volveremos a leer el mercado como verdaderos compañeros de batalla siempre XD.